El año 1900 dio inicio a una nueva era, un nuevo siglo, y las expectativas eran mucho mejores que en el siglo pasado. Un mundo lleno de paz y tranquilidad. Todo apuntaba a un siglo lleno de oportunidades. El siglo XX parecía una moneda recién acuñada. El 1 de enero de 1900 daba un buen inicio. Los meses venideros prometerían mejores cosas. Aún en Rusia era un lugar muy pacífico y confortable para vivir, ya que los acontecimientos trágicos no habían acontecido. Pero 2 décadas después, las estampidas y las armas de fuego cambiarían el curso de la historia y las posibilidades de que la obra de Dios continúe en el país europeo. Estos son eventos futuros para siquiera pensarlo en ese año nuevo. La paz y la seguridad eran una de las cosas que más se anunciaba en el nuevo siglo. Mientras anunciaban paz y seguridad, unas pocas voces expresaban desacuerdo, oponiéndose a la opinión general. Una de esas voces era la de una ancianita que ese 1 de enero se encontraba en Nueva Gales, Australia. Su nombre era Elena G. de White. Ella había estado anunciando durante años que una gran catástrofe estaba por acontecer al mundo. Sus comentarios discrepaban con la opinión general y ella sostenía firmemente su premonición con las siguientes palabras: pronto habrá muerte y destrucción, aumento de la delincuencia y crueles maldades cometidas contra los ricos que se han elevado por encima de los pobres. Los que no tengan la protección de Dios no hallarán seguridad en ningún lugar. Se está adiestrando a seres humanos y se está empleando la inventiva para poner en funcionamiento la más poderosa maquinaria para herir y matar. Maranata, el Señor viene. Lo que Ellen White decía no estaba en armonía con la situación actual presente, más bien parecía todo lo contrario. Aún así era preferible prestar atención a su llamado de atención. Además, ese mismo mes en Zúrich, Suiza, un joven estudiante llamado Albert Einstein pasaba el tiempo escribiendo extrañas fórmulas y soñando con la posibilidad de transformar la materia en energía, lo cual descubrió, y pocas décadas se permitiría fabricar la bomba atómica. Lo que para el mundo sería paz y seguridad, para el reloj de la historia era solo el inicio de un eclipse total que atraería grandes catástrofes, tanto sociales como políticos. El Señor Jesús había dicho: me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Bien, el mediodía del mundo en el siglo XX era todavía el tiempo en que se podía hacer la obra de Dios. La pregunta sería: ¿respondería su pueblo? El 1 de enero de 1900, Ellen White se levantaba como todos los días desde muy temprano. Trabajaría en escribir mientras pudiese encontrar paz antes que las cosas de la vida la agobiaran. Antes del desayuno ella había hecho muchas cosas, sin embargo tenía una gran preocupación respecto a alguien. Su problema se traducía con la siguiente pregunta: ¿hacia dónde estaría conduciendo el Dr. Kellogg la obra médico-misionera? Este profesional médico era amigo de los White y había sido criado prácticamente por la familia. La señora White le hablaba como una madre le hablaría a su hijo. No obstante, estaban sucediendo cosas extrañas en Battle Creek, ciudad donde se encontraba el Sanatorio Adventista, la institución más grande de la iglesia. El sanatorio de Battle Creek era la institución más grande que tenía la iglesia adventista, y no solamente porque medía 3 cuadras de largo, sino porque también era el hospital más grande de los Estados Unidos. Ahí venían los más encumbrados pacientes de clase alta. Cantantes famosos y los empresarios como Henry Ford pisaron las instalaciones adventistas. Battle Creek se había convertido en una colonia adventista que cada vez era más difícil de dirigir. Durante años, ella había amonestado a los dirigentes y feligreses acerca del peligro de concentrar talentos en un solo lugar. A pesar de ello, en 1900 las instituciones adventistas predominaban en esa ciudad. La casa editora más grande del país, la Review and Herald, se levantaba sobre esa gran colonia. Esta casa editora imprimía libros día y noche y jamás se apagaban las máquinas que funcionaban a vapor, debido a que era más difícil y caro volverlo a prender. Cualquier tipo de material literario pasaba en fila en esas prensas de impresión de la Review and Herald. Libros desde cristianos hasta libros espiritistas,
sin ninguna restricción, y esto era realmente un problema. Había un templo llamado Dime Tabernáculo con capacidad para 3.400 personas, donde los sábados de mañana funcionaban 173 clases de escuela sabática. Ciertos grupos luchaban por obtener el control y por un breve tiempo los fondos de los diezmos se emplearon para hacer frente a los gastos de funcionamiento de la iglesia. A 1,5 kilómetros de ese sitio se alzaban los edificios administrativos de la Asociación General de la Iglesia Adventista. También había el colegio de Battle Creek, la fábrica de alimentos que progresaba con rapidez, un orfanatorio y unos 1,000 adventistas cuyas casas se amontonaban en un sector en el que abundaban tanto los especuladores en compra y venta de terrenos y casas, que la gente, a veces divertida y a veces disgustada, calificaba la zona como el campamento minero adventista. Este vasto conglomerado de instituciones adventistas estaba dominado por el extenso y grandioso conjunto de edificios denominado Sanatorio Adventista de Battle Creek, que se extendía a lo largo de 300 metros en la calle Washington, y en el que más de 1,000 empleados comenzaban a considerar su trabajo como muy poco más que un medio de ganar dinero para vivir. Como había advertido Ellen White, para una iglesia que predicaba el valor del ministerio personal, ese era un peligro real y significaba que desde el punto de vista de la predicación del mensaje a través de la obra del sanatorio, esta institución, que era uno de los componentes de la iglesia adventista, estaba muriendo. Entonces podemos notar la dificultad que existía en una zona centralizada y que como parte de la iglesia no se veía nada prometedor. Los presagios que llegaban desde el sanatorio de Battle Creek habían causado preocupación y habían hecho temer que esta gran institución con el tiempo pudiera escapar del control de la iglesia. Kellogg ya había dado una muestra de lo que era capaz de hacer. En 1895 había fundado el Colegio Médico Misionero Norteamericano y había comenzado a separarlo del control de la iglesia. Este no es un colegio sectarista, había declarado, porque así no se enseñarán doctrinas sectarias. Debido a que el sanatorio era el elemento más poderoso de la iglesia, si la iglesia adventista deseaba asegurar el futuro de su institución más importante, tarde o temprano tendría que hacerle frente a John Harvey Kellogg. Kellogg era un hombre de baja estatura y enérgico que acostumbraba a vestir de blanco y calzar botines. Con frecuencia, mientras se dirigía a su trabajo en bicicleta, dictaba su correspondencia a un secretario que corría junto a él. Kellogg era una persona compleja y fascinante con un don natural para la práctica de la medicina y capaz de intimidar con su retórica. Era un hombre que podía llorar mientras leía una carta de Ellen White durante un culto y poco después acusarla de plagiaria. Era una persona que al parecer podía hacer cualquier cosa menos resistir la tentación de conducir el sanatorio de Battle Creek y la totalidad del mensaje de la salud cuesta abajo, a lo largo de un camino misterioso trazado en su propia mente. Durante años, la señora White había mantenido correspondencia con este médico, le había rogado que renunciara a sus ambiciosos proyectos que estaban concebidos para Battle Creek y que enviaría al excedente de fondos al campo mundial, particularmente a las nuevas empresas adventistas que luchaban por establecerse en Australia, donde había falta de dinero, y esto era una obra bastante precaria. Como respuesta había recibido extrañas declaraciones según las cuales el sanatorio, debido a sus reglamentos, no podía enviar dinero fuera de Michigan. Ellen White, con ojo profético, vio lujosas oficinas en las que había abogados que repasaban los documentos del sanatorio y a un vehemente hombre de baja estatura vestido de blanco, sentado calmadamente con la cabeza inclinada hacia atrás y tamborileando suavemente con los dedos sobre el brazo de la silla mientras sus abogados llevaban a cabo su obra. El Dr. Kellogg era un hombre con habilidades para aprovechar las oportunidades y con el poder que tenía no dudó en usar medios legales para quitar el sanatorio de la iglesia a la Asociación General. El método fue totalmente secular. Precisamente la carta de Ellen White llegaba justo a tiempo para poner advertencia al plan de Kellogg.
Sin embargo, el plan estaba ya en proceso legal, por lo tanto, al expirar los 30 años de vigencia de funcionamiento del sanatorio de Battle Creek, las leyes del estado de Michigan determinaban que al final de ese periodo la corporación debía disolverse, sus posesiones debían venderse y había que formar una nueva asociación o compañía. Si alguien deseaba introducir cambios, esa había sido la oportunidad dorada y Kellogg no la había desaprovechado. Y el 1 de julio de 1898, el abogado Ulbur y un grupo de personas interesadas se habían reunido en el edificio de los tribunales de la ciudad de Marshall, Michigan, donde las posesiones del sanatorio se vendieron a un grupo encabezado por Kellogg. Ellos a su vez formaron una nueva corporación, adoptaron sus propios reglamentos y emitieron acciones. Lo interesante es que la Asociación General aceptó todos los términos, ya que era aparentemente necesario si querían que la institución funcionase. Pero lo que no se dijo respecto a las nuevas normas legales es que ahora cualquier persona natural podía adquirir posesión de acciones del sanatorio. Ya no estaba limitado solamente a los adventistas. Más tarde, en 1906, se enterarían de la cruda realidad y el sanatorio perdería su control por parte de la iglesia. El Dr. Kellogg fue un gran elemento poderoso para la obra de Dios respecto a la reforma pro salud. Sin embargo, sus deseos de grandeza, exageraciones legales y su plan para secularizar la institución que pertenecía a la iglesia pasaba a manos del estado de Battle Creek. La hermana Ellen White había predecido los acontecimientos legales que sucederían, pero por el descuido de las advertencias se pasó por alto sus palabras. No era la voluntad de Dios que existiese una colonia centralizada de instituciones unidas en un solo lugar. Podemos adivinar esto cuando recordamos la historia de la Torre de Babel. Mientras el mundo proclama paz y seguridad, el reloj de la historia advertía sobre grandes catástrofes en los países europeos y mayor aún dentro de la denominación de la Iglesia Adventista. Los deseos exagerados de grandeza no son saludables para el servicio de la obra del Señor. Como ya habéis oído, mi reino no es de este mundo. Como ya saben, no se puede amar a dos señores, al mundo o a Cristo seguiremos.